Antonio del Castillo en su cuarto centenario, sombra y luz del mejor pintor cordobés del barroco. Ese ha sido el título de la conferencia que ha impartido hace unos escasos minutos José María Palencia. Muy buenas noches, que está con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es además el conferenciante director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, que acoge una de las 3 exposiciones que tiene nuestra ciudad, abiertas al público hasta el mes de febrero para conmemorar este cuarto centenario del nacimiento del pintor cordobés del barroco. Si le parece, podemos comenzar por la conferencia. Tenemos muchísimas cosas que hablar sobre Antonio del Castillo. ¿Qué ha querido contar esta tarde? Bueno, la conferencia ha sido una especie de balance en lo bueno y en lo malo de lo que ha supuesto esta celebración del cuarto centenario, atendiendo a las 3 exposiciones, de las que supongo luego hablaremos un poquito más despacio, sí. Y también en función de lo que ha aportado de nuevo, desde el punto de vista del conocimiento de la obra del artista, en el campo de la práctica y en el campo de la teoría. En el campo de la práctica me refiero concretamente a qué obras nuevas se pueden ver ahora restauradas, porque la celebración del centenario ha supuesto un esfuerzo muy importante de todas las instituciones para poner al día el patrimonio que no lo estaba en este campo, y también desde el punto de vista científico del estudio de la obra del artista, en relación al año 2004, que se publica un gran libro por parte de los profesores Benito Navarrete Prieto y Mindy Nancarrow, una profesora norteamericana, que hacen el gran catálogo de la obra de Castillo, pero desde ese año hasta la actualidad pues siempre aparecen cosas nuevas, hay nuevas obras, y también he hablado un poco de estas nuevas obras que no fueron recogidas en ese catálogo, y bueno, haciendo un poco análisis de las que podían haber estado, de las que no, etcétera, etcétera. ¿Quién fue Antonio del Castillo? Bueno, pues Antonio del Castillo es un personaje que practica la pintura en el mejor momento de la historia del siglo de oro español, ¿no? Que eso sí, todo el mundo que ha estudiado un poco conoce la definición siglo de oro, cuando bajo el reinado de Felipe IV, pues las letras y las artes españolas llegan a un punto culmen bajo la esfera del naturalismo y del culteranismo, donde se dan cita a personajes como Velázquez, Murillo, Alonso Cano, etcétera. Y en nuestra ciudad, que en el campo de la literatura tiene personajes tan relevantes como Góngora, en el campo de la pintura los tiene también. Y los tiene antes y después de Castillo, porque este ha sido el lema precisamente que quisimos darle al cuarto centenario, para que no fuese solo un estudio y revisión de la pintura del propio maestro, sino también de sus antecedentes y consecuentes. Es decir, desde Pablo de Céspedes a Antonio Palomino, que fue su discípulo, aprendió copiándolo, ¿no? Pero Antonio del Castillo hereda ya de su padre un taller importante. Su padre había venido de Badajoz, probablemente de un pueblo de Badajoz, se establece en Córdoba, y él hereda ya un taller, como solía ser típico en estos momentos en cualquier ciudad andaluza, donde, digamos, la pintura llega a su máxima cima, en esa búsqueda de la naturaleza, de la realidad, para salir ya del acartonado mundo del manierismo, de esas formas un poco monigotescas que se habían venido produciendo desde finales del siglo XVI, y es la figura de ese taller que más sobresale, ¿no? Y sobresale en una vía también muy singular, muy especial dentro de ese ambiente andaluz, que es practicando el dibujo y practicando también la pintura de paisaje al aire libre. Creo que esto, aparte de su gran calidad como compositor de figuras, pero es lo que puede singularizar o caracterizar más a nuestro hombre dentro, pues, del elenco andaluz de la pintura barroca. ¿Cómo es la pintura de Antonio del Castillo? Estamos viendo en los plasmas que tenemos en plató algunas de sus obras.
Y bueno, pues si el experto que tenemos aquí sentado puede darnos una breve descripción general de cómo era la pintura de este autor cordobés. Yo diría que la pintura de Antonio del Castillo es una pintura sobria, mística en el sentido de cómo se definió la escultura española del barroco, en el sentido de muy erática, muy tendente hacia lo interior. Pero también posee una cualidad muy importante que es la calidad narrativa. Antonio del Castillo se puede definir como uno de los mejores narradores de historia. En este momento las circunstancias de la vida de la gente está muy influenciada por la religión. La religión entra y sale y asume las 24 horas de la existencia. Y la mayoría de las escenas que se pintan, también tenemos que tener en cuenta que estamos bajo el mandato y bajo la órbita de la Inquisición, que controla qué es lo que se pinta y qué es lo que se difunde, en un mundo donde él se caracteriza por narrar las historias bíblicas y evangélicas de una manera muy, muy elocuente, ¿no? Introduciendo personajes y dando muestra de su gran capacidad para captar los gestos y los movimientos de la figura. Decíamos antes que son 3 exposiciones las que actualmente se pueden visitar, una en la Catedral, otra en BIM Corsa y por último en el Museo de Bellas Artes, en las que vamos a poder disfrutar de la pintura de Antonio del Castillo y, como decía, de predecesores y antecesores, y posteriores a él, sucesores a él. ¿Qué es lo que podemos ver en cada sitio y por avanzar algo al espectador y que sepa que se va a encontrar? Perdona que te puntualice un momento porque claro la exposición de la Catedral no es solo de la Catedral. La Catedral forma parte de una exposición que se llama Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba, que está pensada para que el visitante vaya a los sitios donde hay pintura de Castillo en sus lugares originarios. Un recorrido. En principio se planteó la exposición como recorridos por distintos sitios, pero para no hacerla, digamos, de una manera, no obligar al visitante a hacer determinado recorrido, al final se concibió como presentar unos espacios Castillo donde se pueden ver pinturas de toda esta franja, de esta secuencia que hemos definido. Concretamente está la Mezquita Catedral, que además asume la obra del Santuario de la Fuensanta, donde hay un legado muy significativo de pintura de Castillo. Y luego están pues, las parroquias de San Andrés, de Santa Marina, de San Francisco, el Hospital de Jesús Nazareno, donde también hay 3 obras de Castillo muy importantes, y finaliza o forma parte de la muestra también el Palacio de Viana, que reúne algunos ejemplos de lo que podríamos llamar el coleccionismo más contemporáneo de Antonio del Castillo. Hay también, en torno a este 4º centenario del nacimiento del pintor cordobés, un concurso de dibujo infantil. ¿Con qué objetivo se ha organizado este concurso? Bueno, el concurso de dibujo es una iniciativa que parte del Distrito Cívico Centro y que ahora precisamente se va a poner en marcha en colaboración con la Asociación Ecologista Guadalquivir para difundir entre los colegios fundamentalmente de la zona centro un concurso enfocado en la Sierra de Córdoba y en los valores de Córdoba. En este sentido pidieron el apoyo y la colaboración del museo y el museo se brindó lógicamente porque Antonio del Castillo, ya dije antes, que está tipificado como uno de los pintores de paisajes más significativos de su momento. De hecho, se sabe por los testimonios de la época que él iba a pintar, sobre todo en los últimos años de su vida, a un cortijo de la zona de Villarrubia, conocido como Cortijo Rubio el Bajo, y ahí pintaba y practicaba los dibujos a diario con las plumas de caña que arrancaba de los cañaverales que podía encontrar en las laderas y en los arroyos. Y por otro lado, bueno, pues el museo era el marco ideal para poder hacer que los niños
se acerquen a la figura de Castillo, y en ese sentido pues también daremos los premios de este concurso allí, teniendo el escenario de Castillo en el museo como arrope, ¿no? Con lo cual creo que al premio pues le daremos también un lustre, y desde aquí pues pido que a todos los escolares que les llegue la noticia que participen, porque si el centenario de Castillo va a ser importantísimo para la ciudad, también puede ser importantísimo para futuros artistas que puedan nacer al calor del mismo. Claro que sí, podemos conocer a futuros Antonio del Castillo a través de este concurso infantil. José María Palencia, director del Museo de Bellas Artes y especialista en Antonio del Castillo, como bien nos ha demostrado en esta entrevista, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos abierto los ojos a este gran artista cordobés. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros, por supuesto. Nosotros de obras de arte y de pintura nos vamos a hablar de teatro.